tenemos un concepto mayor de qué se trata todo, por qué fue escrito, a quién fue dirigido, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que empecemos por ahí. ¿Quién fue el autor? Lucas. ¿Cuál es la evidencia que tenemos para decir que fue Lucas? Bueno, primeramente vamos a empezar con la evidencia externa, que es lo que está fuera de la Biblia. Si bien es cierto, nosotros tratamos de enfocarnos en lo que está adentro de la Biblia, de la evidencia interna, la evidencia externa es importante también. Es muy importante. No es más importante que la interna, pero sí es muy importante. Evidencia externa, tenemos varios padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Bueno, los discípulos de Cristo. Los discípulos de Cristo. Por ahí empieza. Eso, vamos a decir, en muchos casos, vamos a decir que son como los hijos o los nietos. Sería más bien como los nietos de los apóstoles. Esos son los padres de la iglesia. Discípulos de los discípulos del Señor que escribieron, o sea que son escritos muy antiguos. Tenemos a Irineo de León en el año 130 al 202 después de Cristo, a Eusebio de Cesarea, tenemos a Tertuliano, a Orígenes, y tenemos a unos escritos que son muy, muy antiguos, que se llama el prólogo antimarcionista a Lucas. Son unos escritos muy antiguos del siglo II, donde nos dicen, todos estos autores nos están diciendo que quien escribió Hechos fue Lucas. Ellos dicen que fue Lucas. Aquí tenemos, bueno, vamos a avanzar un poquito. La evidencia interna, ¿qué nos dice cuando leemos adentro? ¿Quién fue el que escribió? Bueno, aunque no dice que es Lucas que lo está escribiendo, y ese es el hecho de que el que escribe Hechos no nos está diciendo que es Lucas. Pero ¿por qué entendemos que es Lucas? Bueno, porque sabemos que, número uno, la iglesia en su totalidad le ha atribuido Lucas a Lucas, al Evangelio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con Hechos? Que Hechos vendría siendo una continuidad del Evangelio de Lucas. Número dos, esa es la evidencia interna, porque continúa. El que está contando la historia, que es Lucas en el Evangelio, continúa su relato, de la misma manera continúa narrándonos las cosas que sucedieron en Hechos. Tenemos también las secciones de nosotros. Vamos para atrás, continuidad entre el Evangelio de Lucas y Hechos. Voy a leer este versículo. Dice en Lucas 1:3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia, porque eso es lo que hizo Lucas, investigó con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden. Oh excelentísimo Teófilo. Lucas nos dice que él hizo una investigación de todo lo que sucedió con respecto a Jesús. Él no estuvo con Jesús, pero fue discípulo de Pablo. Y él investigó a todos los que estuvieron alrededor, o a todo el que pudo investigar, y hizo una colección de todas las cosas que se dijeron de Jesús, y él empezó a escribir. Por eso le dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, o sea que está conectando Lucas con Hechos, que estos dos fueron escritos a un tal Teófilo. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Otra cosa también, las secciones nosotros. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, el narrador, el que está redactando lo que sucedió en Hechos, habla de muchas veces de nosotros. A veces habla en tercera persona y ellos fueron para acá y ellos fueron para allá, pero de repente él se mete en la historia y dice nosotros, y nosotros hicimos esto y nosotros hicimos aquello. Entonces el que está narrando estaba también viviendo muchas de las cosas que estaban sucediendo. El narrador estuvo con Pablo.
Por ejemplo, en Hechos, tenemos en Hechos 16, comienza, dice 16 y al 17, que el que se introduce aquí empieza desde Troas, empieza a decirnos, en Hechos 16 empieza a hablar de nosotros. En Hechos 20 también el viaje desde Macedonia hasta Mileto. En Hechos 21 el viaje de regreso a Jerusalén. Y el Hechos 27 al 28 y al final el viaje a Roma y el naufragio. La persona que estuvo narrando todo esto también sufrió del naufragio juntamente con Pablo, donde se hundió el barco y eso. Entonces sabemos que Lucas estuvo con Pablo. Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Segunda de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráemelo conmigo porque me es útil para el ministerio. Filemón, versículos 23 y 24 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Lucas está acompañando todo el tiempo, durante toda esta, durante el ministerio de Pablo. Él se introduce y ahí está hablando de nosotros. O sea que el que está escribiendo es uno de ellos. Tenemos también otra evidencia interna de que es una autoría lucana, que es de Lucas, son los detalles médicos y lenguaje culto. Por ejemplo, como acabamos de leer, dice Colosenses 4:14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces Lucas era un médico y como un médico él tenía un lenguaje culto y más avanzado. Miren, detalles médicos y lenguaje culto. Dice que utiliza términos médicos. Dice Lucas 4:38 y entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Quizás aquí suena en español normal, pero en griego él está especificando el tipo de fiebre que tiene. Y términos que utilizan son términos que utilizaban los médicos. Hechos 28:8 dice, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, o sea, tenía asuntos estomacales ahí. Y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Hechos 28:8. Ahí le está dando detalles de la enfermedad de Publio. ¿Por qué creemos que es Lucas el que está narrando esto? Porque Lucas es médico y los detalles que él utiliza para referirse a lo que está sucediendo. Esto es otro argumento. Estilo, vocabulario y enfoque cultural. Se utiliza griego, un excelente griego, y dice que es elegante. O sea, la forma en la que se escribe Hechos es una manera elegante de escribirlo. No solamente escribió por escribir, sino que era una forma elegante de escribirlo. Hay un énfasis en los gentiles también y en las mujeres. Y se entiende que Lucas era gentil, y vamos a decir por qué creemos que Lucas era gentil. De todos los libros de la Biblia, el único autor que no es judío es Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y Hechos. Todos los demás eran judíos. Se interesa por la historia, los gobernantes, las fechas. Todo parece que él también es un griego que está contándonos todo lo que está sucediendo en Hechos. Bien, otro tema era de que Lucas era compañero cercano y veíamos cómo era médico personal de Pablo, colaborador en el ministerio, amigo fiel en la prisión y hasta la muerte. Lucas estuvo con Pablo hasta el final, Bien, aquí tenemos un cuadro, pero lo voy a leer rápidamente. En el capítulo 16, Lucas se une al equipo misionero. Vemos que eso es en Troas. Luego en Macedonia también presencia milagros y persecución. Estuvo con él en Filipos, Cesarea en Jerusalén.
estuvo en el naufragio en Malta, estuvo también en Roma, en la prisión, acompañándolo como amigo y como médico. Y al final de todo, él dice, solo Lucas está conmigo. En 2 de Timoteo, que creemos que es la última carta escrita por Pablo, del Nuevo Testamento, la última que escribió Pablo. Entonces ahí vemos como Pablo prácticamente se está despidiendo. Ya él sabe que él va a morir y dice, solo Lucas está conmigo. Lucas estuvo hasta el final con él. La pregunta es, ¿era Lucas un gentil? Porque no todos están de acuerdo que era un gentil. Hay algunos que creen que era un judío también, como los demás escritos fueron hechos por judíos, pues algunos dicen que sí, pero ya como lo habíamos presentado, los padres de la iglesia, Irineo, Eusebio, Jerónimo, afirmaban que Lucas era gentil y de origen sirio o griego, y probablemente era de Antioquía. Otra razón por la cual creemos que Lucas no era un judío, sino era un gentil, es cuando leemos en Colosenses 4, del 10 al 11, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de la cual habíamos recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle, dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan. Pablo dice que ellos son los únicos de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos son de la circuncisión. Dice que en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Y después continúa ahí en el versículo 14 y dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Entonces Pablo nos está diciendo que los únicos de la circuncisión que estaban con él, ya los menciono a esos tres, Aristarco, a Marcos y a un Jesús llamado justo. Y él dice, estos son de la circuncisión. Esos son judíos. Pero luego dice en el versículo 14, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. ¿Por qué Pablo lo separaría si fuese Lucas un judío también? Otra cosa también, otro versículo también que apoya el hecho de que Lucas no era judío, es Hechos 1:19, cuando dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua, la de ellos, Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Aquel campo, eso está en arameo, Aceldama. Entonces, si Lucas es también otro judío, porque él diría, mientras está redactando, aquel campo se llamaba en su propia lengua, en la de ellos, Aceldama o Aqueldama. Es como que él no dice en nuestra lengua, dice en la lengua de ellos. Son cositas que nos hacen pensar de que sí él era un gentil. Además de los padres de la iglesia que también creían lo mismo. Lugar y fecha de escritura. Probablemente fue escrito en Roma durante o poco después del primer encarcelamiento de Pablo. Posiblemente él lo escribió después de todos los hechos ocurridos. Pero también posiblemente Lucas iba escribiendo mientras iban ocurriendo las cosas. ¿Por qué? Porque él da como detalles minuciosos de algunos eventos, como que él dice detallitos de las cosas que sucedieron, diálogos, respuestas que se dieron. También hay interrupciones en la narrativa, hay como interrupciones. Entonces, espérate, si él está en una sentada escribiendo todo esto, o sea, en un orden, porque hay cortes en la narrativa, como que no fluye. Y que también algunos que consideran que posiblemente él accedió a otras fuentes, porque él investigó, él preguntó, él indagó, posiblemente él utilizó otras fuentes, preguntó a personas, a otros creyentes, para obtener la información. Bien, pero también Lucas pudo haber registrado partes de los sucesos, pudo haber ido registrando en el camino,
y luego publicarlos en un solo libro, porque decíamos que está muy bien escrito el libro de los Hechos, es muy elegante, entonces se ve que fue una persona muy culta que lo escribió. Entonces puede ser que él iba escribiendo mientras iba sucediendo y lo fue juntando toda esa evidencia y luego pues lo escribió en un solo libro, todo ya pulido. Bien, en cuanto a la fecha de su escritura, número uno, no se menciona la muerte de Pablo, que ocurrió alrededor pienso que yo fue como en el 67. Entonces, si Pablo ya había muerto, pues, por qué Lucas no lo escribió? Sino que al final lo ve en el capítulo, al final de Hechos, en el 28, nos dice que Pablo se quedó en una casa ahí alquilada. ¿Por qué no dice que murió, verdad? No habla de la muerte de Pablo. No menciona la destrucción de Jerusalén, un evento cataclísmico que ocurrió allá en el año 70 después de Cristo, que sacudió toda Jerusalén cuando tumbaron el segundo templo, cuando los romanos invadieron y derrumbaron el templo. Eso fue un evento demasiado grande y Lucas no habla de él. Entonces, esto es lo que tenemos, lo que nos están narrando aquí es algo que está muy próximo a los hechos. Bien, termina con el Pablo en prisión en Roma, sin detallar el resultado de su juicio. Así es. Porque Pablo estaba esperando al final presentarse delante del César. Esa era la idea. Él apelaba al César para presentarse delante de él y hablarle de Dios. Pero esa parte como que no sucedió. No se relató. Entonces, quiere decir que todo esto fue escrito antes, muy temprano, entre el 60 y el 62 después de Cristo. El destinatario, ¿a quién fue dirigido? Posiblemente una figura romana y una figura oficial, una figura se podría decir como de algún cargo, de alguna envergadura, de algún oficial. Hechos 1:1 le dice, oh Teófilo, y le llama también en Lucas, excelentísimo Teófilo. Y esa expresión excelentísimo se utiliza para gobernantes, para personas con cargos importantes. Bien, el destinatario, creemos que este Teófilo, Teófilo, amigo de Dios, tiene un nombre bonito, Teo, Dios y Filos, a mi amigo de Dios, Teófilo. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 4, para que conozcas bien, refiriéndose a Teófilo, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo fue instruido. Entonces creemos que Teófilo era un creyente. Había sido escrito a un creyente. Ahora bien, si Teófilo es un creyente, cuando Teófilo está aprendiendo de Jesús, estamos diciendo que esto es bastante temprano, ¿verdad? Que este asunto de los no judíos convirtiéndose en algo nuevo. Este Teófilo es un gentil. Y si leemos Mateo, lo que dice Mateo 10, 5, 6, Jesús dice que a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en las ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando una persona lee eso y dice, entonces el evangelio no es para, o sea, alguien de esa época que lee esto dice, espérate, tú estás leyendo esto en Mateo, que Mateo escribió esto y dice, por camino de gentiles no vayáis. Entonces el evangelio no era para los gentiles. Bueno, el Señor vino por su pueblo, por la nación de Israel. Y vino y el enfoque era la nación de Israel. Pero la nación de Israel lo rechazó.
Entonces Dios abrió espacio, algo que ya Él tenía preparado desde antes de los siglos, desde el principio de los siglos. Dios tenía todo esto planeado porque esto iba a suceder. De que la nación de Israel iba a rechazar al Mesías, entonces Dios iba a coger personas de todo el mundo y hacer de todas esas naciones un pueblo suyo. De un pueblo que en realidad no es un pueblo, porque son muchas naciones, lo va a hacer suyos también. Y van a ser partes de algo que lo llamaría la iglesia. Entonces, volviendo a la pregunta que podría estarse haciendo Teófilo. Teófilo podría estarse haciendo esta pregunta de que el reino de Dios no era para él, porque era un gentil. Pero vamos a responder a eso con el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Lucas escribe? ¿Cuál es el propósito? Ay, pero salto mucho aquí. Ok. Les voy leyendo. El propósito: presentar a Teófilo la verdad completa y ordenada sobre el surgimiento y expansión de la iglesia. Brindar seguridad y confianza en lo que ha aprendido de Jesús, porque él se le ha enseñado ya de Jesús. Eso es. Teófilo no tiene por qué no estar seguro de que la salvación es para él también. No tiene razón por la cual pensar así. Y en todo el escrito, en los hechos, vamos a ver cómo los gentiles son incluidos también en el pueblo de Dios. Temas, pero bien, temas principales. Tenemos continuar la historia del Evangelio comenzada por Lucas. Habíamos dicho que está conectado, ¿verdad? Lucas bien. Continuar la historia del Evangelio comenzada en Lucas. 2. Relacionar el ministerio de Pedro con el de Pablo. El de Pedro con el de Pablo. Miren, Gálatas, alguien que lo lea por favor, Gálatas 2, 7 y 8. Estamos haciendo todo esto como introductorio al libro de los Hechos. Esto es algo introductorio. Si Dios lo permite, la próxima semana o quizás la que viene, pues ya vamos a iniciar ya versículo por versículo el libro de los Hechos. Bien, Gálatas 2, 7 al 8. ¿Alguien que lo lea, por favor? Antes, por el contrario, Sí. como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Bien, nos está diciendo Pablo, escribiéndolo a los Gálatas, está diciendo que el evangelio de la incircuncisión estaba ya a cargo de él. Él era el apóstol de los gentiles. Y Pedro era el de la circuncisión. El libro de los Hechos de los Apóstoles en realidad se enfoca en dos apóstoles, en Pedro y en Pablo. Se dice Hechos de los Apóstoles, pero lo ideal es más bien es decir Hechos del Espíritu Santo, porque quien vemos que se mueve en gran manera aquí es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es el que viene a tomar el primer lugar aquí. Desde Pentecostés, el capítulo 2, cuando vemos que desciende en forma de lenguas, el Espíritu Santo es el que está ahí presente, guiando a la iglesia en todo. Bien, pero volviendo a Gálatas 7 y 8, Pablo está diciendo, miren, la persona que Dios ha determinado para que sea el guía, la cabeza aquí en la tierra, de la incircuncisión, del gentil, de todo el que no es judío, es Pablo. Y de los judíos, de todos, de los apóstoles del Cordero, de todos los judíos,
el que estaba como el líder de todos ellos era Pedro. Y Lucas empieza en el libro de los Hechos a mostrarnos el liderazgo de Pedro y el liderazgo de Pablo. El centro ministerial, o sea, donde arrancó todo, donde se movía el inicio, era en Jerusalén para Pedro. Pero donde arrancó todo para Pablo fue en Antioquía de Siria. La región que tuvo mayor influencia, Pedro, fue en Judea y Samaria. Pero Pablo fue en Asia Menor, Grecia y hasta Roma, que en ese momento el que llegaba a Roma, pues el que conquistaba Roma, conquistaba todo, porque Roma era el imperio de la época. O sea, si tú llegabas a Roma y conquistabas a los corazones de todos esos romanos, pues prácticamente ya el mundo conocido, tú lo estabas abarcando ahí. Correcto. El inicio del ministerio de Pedro empieza en Hechos capítulo 2 en el Pentecostés, en Jerusalén. Ahora, para Pablo, en esa época, Pablo todavía no se había convertido, porque Pablo se convierte en Hechos capítulo 9. Entonces, el ministerio de Pablo empieza en Hechos 3, en Antioquía, y cuando él es enviado por la iglesia. Pedro es un pilar de la iglesia, esa es la relación que él tiene con la iglesia, es un pilar. Pero Pablo es enviado por la iglesia de Antioquía, él es un enviado. Ahora bien, el enfoque geográfico, el de Pedro es regional, Israel y sus alrededores. Pedro se queda en Israel y en los alrededores, ahí es donde él se enfoca en su ministerio. Pero el de Pablo no, el de Pablo se está moviendo a todas partes, el de Pablo es internacional. La audiencia principal de Pedro son judíos y en algunos casos, algunos samaritanos y gentiles, como el caso de Cornelio. Ahora bien, en Pablo podría ser lo opuesto. Judíos, pero los gentiles en gran escala. O sea, los gentiles de verdad era lo que Dios había puesto en Pablo, que Pablo alcanzara a los gentiles, y él estaba alcanzando con la predicación a los gentiles. Bien, apoyo de la iglesia madre. Vemos a Pedro, que tiene una reunión en Hechos capítulo 15, que en el concilio de Jerusalén, pero Pablo es enviado desde Antioquía con el respaldo del Espíritu Santo. Es decir, aquí Pedro es apoyado por la iglesia. Y está bien. Pero aquí vemos como quien guía y quien mueve a Pablo para salir desde Antioquía a predicar es el Espíritu Santo. Símbolo de liderazgo, Pedro como líder de los 12 apóstoles y Pablo como apóstol a los gentiles. Meta misionera, anunciar al Mesías al pueblo de Israel. Esa era la meta de Pedro. Hechos 1:8, Jerusalén, Judea y Samaria. Y el texto bíblico es bonito, Hechos, y lo vamos a estar viendo con más detenimiento. 1:8 nos habla de ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta los últimos de la tierra, los últimos confines de la tierra. Entonces, Pedro era encargado de anunciar al Mesías al pueblo de Israel, pero Pablo, la tarea de él, la función de él era llevar el evangelio hasta Roma y más allá, hasta los confines de la tierra. Similitudes, porque el autor Lucas empieza también a poner similitudes entre uno y el otro. ¿Qué vemos en Hechos 2, en el Pentecostés? Vemos a Pedro predicando con poder y se convierte en multitudes. En el caso que nosotros vemos a Pablo es en Antioquía predicando con poder y también la conversión de multitudes. Pedro realiza, el Señor utiliza, ¿verdad?, a Pedro para la sanidad de un cojo. Pero en Hechos también, en Listra, Pablo es utilizado para sanar un cojo.
En Hechos 5:16, Pedro expulsa demonios. Y Pablo, en Hechos 16, del 16 al 18, Pablo expulsa el espíritu de adivinación que tenía una esclava. En Hechos 5, 1 al 11 vemos cómo hay un castigo divino sobre Ananías y Zafira. ¿Recuerdan cuando vendieron la propiedad y lo ocultaron todo? Bueno, cayó un castigo divino. Pero también Pablo le dice, le habla también de una manera fuerte a Elimas, el mago, y también le llama fuertemente la atención. Lucas está presentando similitudes entre Pedro y Pablo. Pedro es encarcelado por predicar y fue liberado milagrosamente. Pero también Pablo fue encarcelado por predicar y también liberado milagrosamente con un terremoto. A Pedro lo saca un ángel. Con Pablo se pasa un terremoto y se cae, ¿verdad? Y lo saca de la se abren las puertas. Se abren las puertas y que ahí cuando, ¿cómo se llama? El encarcelero de Filipos, cuando se iba a quitar la vida. Bien, en Hechos 9, Pedro resucita a una mujer, a Tabita o a Dorcas, como se le llama. Y Pablo, también en Hechos 20, se cae un eutico por la ventana, se quedó dormido mientras Pablo predicaba, se fue abajo. Y Pablo oró por él y resucitó. Pedro es rechazado por los judíos. Mire, rechazado y se vuelve a los gentiles. Por ejemplo, Pedro en el caso de Cornelio, porque Pedro fue a la casa de una persona que era no creyente, perdón, si era un creyente, Cornelio, que no era judío, Cornelio. Y en el caso de Pablo también, es rechazado, pero Pablo es rechazado constantemente y va a los gentiles, porque siempre, si hay algo que se repite mucho en Pablo, que Pablo va a una ciudad, va a la sinagoga donde están los judíos, les habla de Jesucristo, le caen atrás, lo expulsan y va, y entonces sale de la sinagoga y empieza a predicarle a los gentiles. Y eso es algo que se repite mucho. Pablo se mueve de un lado a otro, va a una sinagoga, lo expulsan por hablar de Cristo, por predicar el evangelio, y va y le predica a los gentiles. Tenemos más similitudes. Pedro defiende su ministerio ante las autoridades, ante el Sanedrín, cuando le prohíben que predique de Cristo, pero él no lo hace. Y le sucede también algo similar a Pablo. Pablo cuando está enfrente de Félix, cuando está en Festo y Agripa, entre autoridades que le dicen, le cuestionan acerca de lo que está enseñando y él defiende lo que él cree del Señor. Pedro con su sombra, dice la Biblia que con su sombra sanaban enfermos. Pero en el caso de Pablo se utilizaban trapos, pañuelitos, como de pañuelos de Pablo, lo utilizaban para que la otra persona lo tocara y fuera sanada. Bien, Pedro condena la idolatría y el paganismo y también lo hace Pablo. Entonces esas son las similitudes que nos presenta el autor. Dice, está poniendo, te cuenta muchas cosas de Pedro y muchas cosas similares las continúa y te habla de Pablo. Otra vez se desconfiguró aquí Keila. Bien, otro punto importante es
la expansión de la iglesia y el mensaje de Cristo. Ya. Gracias, Keila. Bien, algo que hace énfasis el autor Lucas acerca de Hechos es que la expansión de la iglesia inicia en Jerusalén en el Pentecostés y presenta cómo el Espíritu Santo desciende con poder y Pedro predica y se convierte en 3,000 y luego 5,000 personas. Otra cosa que también nos presenta es la expansión en Judea y Samaria. Vemos cómo luego de la persecución, dice en Hechos 8, del 1 al 5, habla de la persecución tras la muerte de Esteban, dispersa creyentes quienes predican donde quiera que van. O sea que fue a través de la persecución que los hermanos salieron corriendo, pero mientras se iban en su camino, pues empezaron a predicar y el evangelio creció mucho más. ¿Por qué? Porque no querían salir de Jerusalén, pero al ser perseguidos, Dios sabe cómo trabaja. Vemos también a Felipe en Samaria, cómo Felipe se acerca a los samaritanos. Había un problema ahí de etnia, que los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, y vemos cómo Dios utiliza con poder a Felipe. Vemos también la conversión del etíope eunuco, que también es una forma de que este oficial, el eunuco que viene desde África, pueda también llegar allá y personas más conocer acerca de Cristo Jesús. La conversión de Cornelio también. Cornelio predica en casa de un centurión romano. El Espíritu Santo cae sobre los gentiles, mostrando que el evangelio no es solo para los judíos. La iglesia en Antioquía también se convierte en el nuevo centro misionero, porque Jerusalén, debido a que tuvieron que salir los hermanos corriendo de allá, pues dejó de ser el centro para convertirse en Antioquía, y de ahí es donde sale Pablo. Y aquí es la primera vez donde los discípulos son llamados cristianos. Esa es la primera vez que se le llama cristianos en Antioquía. Otro énfasis que hacen el autor Lucas es en los viajes misioneros de Pablo, todos los lugares donde fue. Bien. Factores que ayudaron a la expansión: el Espíritu Santo, obviamente, la persecución que dispersó a los creyentes, la red de caminos del Imperio Romano. Los romanos eran conocidos por hacer muchos caminos. Por eso decían, todos los caminos conducen a Roma. Entonces Roma se encargó de hacer caminos y conectar, porque eso le ayudaba más en el comercio y en la guerra. Pero los pueblos que ellos subyugaban tenían que pagar. Y era a través de los tributos que pagaban, de los impuestos, que se construía todo eso y hacían todas sus carreteras. Y bueno, pues esa red de caminos fue algo fantástico para que esos hermanos caminaran por ahí y llevaran el evangelio. Una fábula. El uso del griego, había el griego común, porque el griego era muy popular, como decir ahora el inglés. Entonces, el que Dios haya permitido que el griego estuviera a la mano, al alcance en esa época, hizo que se expandiera mucho más, porque no se quedó, el texto bíblico no se quedó en hebreo, sino que se hizo en un idioma que todos lo conocían, o era un idioma muy popular en la época que abarcaba a diferentes naciones. Entonces, el griego fue de gran ayuda para la expansión del evangelio. Y la fidelidad de los líderes misioneros como Pablo, Bernabé, Lucas, Silas y otros. O sea, la fidelidad de sus hermanos también hicieron posible que todo esto se expandiera. Vemos nosotros también transiciones en el libro de los Hechos.
vemos que hay cambios, hay transición. La número 1 no me sale, pero está bien que la histórica va de los evangelios a los epístolas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos los evangelios del Señor, nos hablan Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos hablan de la historia de Jesús. Luego nosotros tenemos las cartas de Pablo. ¿Cómo conectamos una con las otras? El libro de los Hechos hace que se pueda conectar todo. Hace que todo pueda tener mayor sentido. Si no tenemos el libro de los Hechos, no podemos explicar muchas de las cosas que sucedieron. Porque ahí en los Hechos cuando vemos que el Espíritu Santo desciende, cuando se le empiezan a llamar cristianos, cuando nos hablan de la iglesia. Si no tenemos eso y tenemos cartas de Pablo, pues quedan muchas cosas en el aire. Por eso es que el libro de los Hechos es fenomenal, es maravilloso. Y le doy gracias a Dios que lo estamos estudiando. Entonces, tenemos la transición histórica de los evangelios a las epístolas. Una transición religiosa del judaísmo al cristianismo. Tenemos una transición divina de la ley a la gracia. Tenemos del pueblo de Dios, que eran los judíos, ahora a que los gentiles también sean incluidos. Tenemos el programa de Dios, que era el programa de Dios, el reino de Israel, que Dios quería establecer su reino aquí en la tierra, que de hecho lo hará cuando Él venga, pero iba a establecerlo con la nación de Israel y no aceptaron, rechazaron a su Mesías, rechazaron al Mesías príncipe, rechazaron al Señor, pues rechazaron al reino. Entonces, el programa de Dios pasa del reino de Israel ahora a la iglesia. Y no es que el reino de Israel no va a seguir, pero está puesto en pausa hasta que venga el Señor por su iglesia, pues, y Dios trate duramente con su nación. Hasta cuando ellos digan, he aquí, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pasa el liderazgo desde Cristo, liderando a sus discípulos, al Espíritu Santo, liderando a los apóstoles. Ahora el Espíritu Santo, porque Jesús le dijo a sus discípulos, a los apóstoles, les dijo, miren, yo me voy a ir. Cuando Jesús se va, pues cambia el liderazgo. Ahora quien los está dirigiendo es el Espíritu Santo. Entonces, es un libro de transiciones. Ahora bien, y esto es muy importante, yo sé que es mucha información, pero créanme que si se le queda algo, gloria a Dios. Histórico o doctrinal. O sea, lo que nosotros estudiamos, lo que leemos en Hechos, es algo que tenemos que tomar como algo histórico o algo que sucedió, o tenemos que seguirlo como una verdad doctrinal, una enseñanza que tenemos que ponerla en práctica, lo que sucedió. ¿Ah? Vamos a ver. Bueno, hay algunas cosas que sí y otras no, ambas sí. Hay algunas cosas que sí, ambos, la respuesta es ambos. Pero ahora sí, esta pregunta es más directa. ¿Es descriptivo o normativo? O sea, ¿te están describiendo los sucesos o te está dando una norma, una norma que tienes que seguir? ¿Cuál de los dos es el libro de los Hechos? Y yo les diría que es descriptivo principalmente porque le está narrando narración de los hechos. Miren, quien no tiene esto claro, nosotros somos bíblicos cristianos porque tenemos un concepto diferente, pero hay iglesias que todavía cuando oran piden que descienda el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre las personas. Y yo creo que es que no han entendido muy bien la diferencia, la distinción entre esto, entre algo descriptivo y normativo, en que Hechos te está describiendo los sucesos, pero no te está diciendo, mira, esta es la norma que tienes que seguir. ¿Por qué? Vamos a ver por qué nosotros no creemos que es una norma a seguir y simplemente es una narración a los hechos. Bueno, número 1, porque Hechos 1:1 dice, en el primer tratado Teófilo, dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lucas está narrando lo que está sucediendo. Ya con eso, bueno, vamos a ir viendo porque él está narrando. Bien, número 2, relata eventos irrepetibles. ¿Qué no se puede repetir? La venida del Espíritu Santo en Pentecostés.
de la manera en la que sucedió no se ha vuelto a repetir. Eso sí, no se repite. No se va a repetir. Eso fue la manera en la que vino el Espíritu Santo. No es que se va y vuelve de nuevo y se va y vuelve, sino que Él ya vino de esa manera y marcó un antes y un después. Pero no se ha repetido eso. No lo volvemos a leer en la Biblia como algo que se haya repetido después. Dice, las conversaciones masivas con señales sobrenaturales. Cuando vemos muchas señales sobrenaturales y las personas se están convirtiendo, eso sucedió ahí y nos están contando por qué esas conversiones, de que se convirtieron 3,000, se convirtieron 5,000. Y tú dices, pero esos eran creyentes, no eran personas que simplemente se reunieron a un estadio a cantar. No, eran personas que creyeron en su corazón. El texto bíblico dice, estos creyeron. Bien, es el castigo inmediato de Ananías y Zafira, eso no se repite. ¿Usted piensa que no hay mentirosos en la iglesia? No, que yo di esto y esto y no vemos que plum caen muertos, sino que eso fue algo que sucedió en ese momento para marcar. Lo que pasa es que ese era el inicio y había que mostrar, mira, esto es en serio. Pero eso no se ha vuelto a repetir. O bueno, no lo vemos, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? La elección de un apóstol por suerte. Dice que ellos empezaron a echar suertes. ¿Alguien tiene Hechos 1:26 para que lo lea, por favor? Lo tiene, Hechos 1:26. Amén. Y le echaron suerte, y Sí. la suerte cayó sobre Matías, y fue contado como los 11 apóstoles. Bien, porque eran 12, Judas se ahorcó, pero tenían que completar el número y para completarlo, pues ellos echaron suertes. La suerte cayó sobre Matías, pero ¿qué sucede? Algunos dicen, bueno, es una manera, yo pienso que era una manera en la que ellos lo hacían y se hacía en el Antiguo Testamento. Pero nosotros no estamos llamados a nombrar a los líderes así. Nosotros tenemos instrucciones y las instrucciones que tenemos para nombrar a los líderes en la iglesia las encontramos en las cartas. Encontramos en Timoteo, lo encontramos en Tito, donde te dicen requisitos para el anciano. No es suerte. No es echando suerte que nosotros elegimos a las personas. No es echando suerte. Pero ellos lo hicieron así, lo hicieron de esa manera. El hecho de que nos están contando que ellos hicieron y que sucedieron estas cosas no quiere decir que esto es algo normativo. O sea, no es algo, es algo descriptivo. Nos están contando lo que sucedió. Otra cosa, yo no lo veo que nadie lo practica en ninguna parte. Pero si alguien lo practica, por favor, déjeme saber para yo darle una visita a esa iglesia. Dice que en Hechos 2, 44, 45, dicen que, ¿qué nos dice? Vamos a leer el texto bíblico. Hechos 2, 44 al 45. Si tiene el micrófono, mejor. Si usted conoce una iglesia así, por favor, dígame para yo dar una visita en estos días. ¿Qué dice? Dice, todo lo que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Sí. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían junto con alegría y sencillez de corazón. Bien, tú ves, la segunda parte, yo veo que la citan mucho, alegría, eso está muy bien. No, porque la Biblia dice esto, dice, ok. Y la primera parte, porque yo no veo que nadie la aplica. Yo no veo a nadie vendiendo su casa y dándoselo a los demás, compartiéndolo en la iglesia. Yo nunca he visto un caso así, nunca lo he visto ni nunca lo he escuchado. ¿Ah? No, yo no veo a nadie que, no, porque ahí dice vendía su casa. O sea, tú vendes tu casa para compartirla con un hermano que quizás no tiene. O sea, que si un hermano vive alquilado, usted que tiene su propiedad, véndala y compártala, ¿verdad? Entonces después viven alquilados los dos. Pero miren, lo que les digo es, ¿qué sucedió? Vender todas las propiedades fue voluntario y específico a una necesidad y no un mandato para todos los cristianos. ¿Cuál era la necesidad?
en Hechos capítulo 2. Sí, adelante, hermana. Nos, Preguntaba, ¿no hay una religión que funciona como que todo lo que hay es como en común? Como, no, no. alguna religión, no No sé. recuerdo ahora mismo, pero Bueno, hubo un movimiento en los años 60, ¿no? Era de los hippies. no. Eso sé que, sí. Pero yo vivía, no funcionó porque tenía que vivir de alguien. Porque una vez que se acabó el dinero ya, alguien tiene que estarle subsidiando todo eso. Alguien le subsidiaba, sus padres, sus familiares, o robaban o hacían algo, pero alguien subsidiaba eso. Pero bueno, el asunto es cuando nosotros leemos lo que sucede en Hechos capítulo 2, lo que sucede es que vienen hermanos de todas partes y empiezan el Espíritu Santo a descender y empiezan a hablar en nuevas lenguas. Y los hermanos se quedan ahí. Hay judíos que creen en el Señor Jesucristo y se quedan ahí, que vienen de otros países. ¿Y qué hace? Ahí se crea una gran necesidad de muchos hermanos que ahora son creyentes, pero que no tienen dinero. ¿Qué hace la iglesia? Los hermanos que tienen empiezan a vender y empiezan a compartirlo, lo de ellos, porque lo hicieron, pero fue una forma voluntaria y fue atender una necesidad de algo que estaba ocurriendo en esa época, pero no es un mandato. O sea, por eso es que no vemos el libro de los Hechos como algo normativo, sino como descriptivo. Recibir al Espíritu Santo. ¿Se Vemos escucha? que el método, o sea, la manera en la que se recibe al Espíritu Santo varía en el libro de los Hechos. Vemos que los judíos en Pentecostés, en el capítulo 2, reciben al Espíritu Santo después de ser bautizados. Los gentiles, y esto es cuando está predicando Pedro con Cornelio, mientras él predica, ellos reciben el Espíritu Santo. En los discípulos de Juan no reciben el Espíritu Santo, sino cuando Pablo va y les impone las manos. Entonces, las formas de recibir al Espíritu Santo en el libro de los Hechos, dependiendo de la época, y dependiendo del lugar, del momento, del apóstol, de los creyentes que estaban ahí, si eran judíos, no judíos, si eran samaritanos o no, variaba. El Espíritu Santo trabajaba diferente. Las personas recibían el Espíritu Santo cuando Pablo les impuso las manos. Bueno, no sé, porque el Señor tenía maneras diferentes de trabajar. Con Pedro tuvieron que ir a imponerle las manos también, porque en el caso de los samaritanos, y esto lo vamos a ver con más calma más adelante, porque el samaritano era tan despreciado que si no iban los apóstoles y le imponían las manos directamente, no iban a creer que esos samaritanos eran también parte del cuerpo de la iglesia, porque lo despreciaban demasiado. Entonces tenían que ir personalmente, imponer las manos para que todos vieran que sí, estos samaritanos son creyentes también y han recibido el Espíritu de Dios. El punto número 5, la doctrina se establece en las epístolas, no en los hechos. Las epístolas son todo lo que es desde Romanos hasta Judas. Son los textos donde los apóstoles enseñan doctrinas para la iglesia. Ahí sí nosotros tenemos las enseñanzas que son directamente para la iglesia, que aplican para la iglesia. Pero el libro de los Hechos no. El libro de los Hechos no lo podemos tomar de esa manera, porque es un libro que nos cuenta una historia. Miren, ya son casi las 9. Son prácticamente las 9. Y el último punto aquí sería el de la salvación. Uno de los temas principales también sería la salvación. Que Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
se hace énfasis en creer en Jesús para ser salvo. Ya pues, bueno, vamos a quedar aquí. Si Dios lo permite, bueno, nos quedamos en la estructura, cómo está estructurado el libro de los Hechos. Vamos a hablar un poco de los viajes de Pablo, la línea del tiempo. Y creo que, si Dios lo permite, pues sí creo que nos puede darnos, podemos tener tiempo para iniciar iniciar con los versículos ya de Hechos de los Apóstoles. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario. Yo sé que hoy ha sido bastante técnico, pero les advertí, mis hermanos, al empezar. Es muy importante todos estos puntos para tener un concepto claro de lo que nos está enseñando Hechos de los Apóstoles. Una vez que usted tenga esto claro, le garantizo que usted va a empezar a leer la Biblia de otra manera. Hechos de los Apóstoles usted lo va a empezar a leer de otra manera, porque lo está viendo como un todo. Y no simplemente una historia aquí, déjame ver, yo abro aquí, leo aquí lo que es, sino que usted va a poder notar las diferencias y cómo Dios está obrando en cada una de las etapas. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Adelante. En Zoom. ¿Hay alguien? Sí. Buenas noches. ¿Nos escuchan ya? Le escuchamos. Gracias. Quería comentar que tú resaltas de que el libro de los Hechos es más un libro histórico, creo que fue la palabra que utilizaste, ¿verdad? Como para nosotros, Sí. y no necesariamente como para aprender a un mensaje, pero quería hacer la observación que quizás te estás refiriendo desde el punto de vista, no sé si la expresión sería teológica o quizás más profundo de cómo se dividen los libros, porque al final, de manera general, sí la palabra de Dios nos enseña que toda la escritura es útil para enseñar, para siempre me confundo con esa palabra y demás. Entonces, o sea, para que no sea como muy cerrado el comentario de que no, el libro de los Hechos yo estoy leyendo una historia nada más, sino que también de ahí, aunque no, ya el Espíritu Santo bajó esa sola vez, está con nosotros, pero sí hay hechos, valga la redundancia, que nosotros podemos tomar que nos sirven de enseñanza. O sea, no solamente es verlo como una historia, como que leí una historia y hoy día no me sirve, sino que eso que está ahí escrito me sirve a mí como enseñanza. Eso es lo que quería como resaltar para no llevarlo muy al extremo. Sí, muchas gracias. Y si alguno se llevó esa impresión, pido disculpas si se llevó esa impresión, porque eso no es la idea. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y es útil para enseñarnos, para corregirnos, redarguirnos, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura de Dios, o sea, el libro de los Hechos está para bendecirnos. Hay muchas de las cosas que sí aplican, el bautismo aplica, cómo Dios trabaja, se mueve, toca los corazones. Vemos también vemos el bautismo, vemos algunas de las prácticas, sí, las prédicas, claro que sí. Lo que estamos diciendo es que seguir exactamente lo que dice el libro de los Hechos, exactamente, nosotros pretender imitarlo, lo que está sucediendo, no sería lo correcto, porque nos está narrando una transición que hubo. Pero el libro de los Hechos es muy, muy importante, porque les decía que nos conectan a las epístolas. Todos esos escritos de Pablo, ¿cómo no lo vamos a poder organizar si no tenemos el libro de los Hechos? No sabemos cuál viene primero, cuál viene después, pero gracias a Dios que tenemos el libro de los Hechos. Y es buenísimo, es importantísimo. Aprendemos del reino de Dios, aprendemos, bueno, ya lo iremos viendo. Aprendemos que creer en Jesús es lo que nos salva.
Sí, eso es. Gracias, muchas gracias, Charlo. Muy importante que hayas aportado con eso. Bien, pues vamos a despedirnos. Si no hay algún comentario, ¿alguien más no tiene? Padre, te doy gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, gracias por todas las cosas. Señor, ayúdanos en este recorrido que estamos haciendo ahora del libro de los Hechos, que sea de bendición para nosotros, Señor. Y también te pido con humildad, mi Dios, que si hay algo que no es correcto, Padre, que aunque nuestra intención es que agradarte y que todo sea correcto, que tú lo enderezcas, Señor, y que tú nos traigas más luz, porque lo que queremos es aprender y aprender tu palabra de verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Igual. Amén, amén. Amo a Cristo, es mi Dios, mi Salvador.